Mis padres dijeron que no podían permitirse llevarme de vacaciones familiares, y una semana después, mi madre publicó en Facebook, nuestra familia y nuestra querida hija con su nuevo novio. La familia está junta. No reaccioné a ello. Una semana después, cuando tuvieron una emergencia, vinieron a rogar por ayuda. Lo rechacé, y luego a mi padre. Soy Jack. Tengo 26 años, y alquilo un apartamento de una habitación a las afueras de Denver. Trabajo en soporte informático para una empresa de software de atención médica, principalmente de forma remota. No es glamuroso, pero paga las cuentas y me da espacio de mi familia con la que pensaba que finalmente había hecho las paces. Resulta que solo estaba ignorando lo obvio. Todo esto comenzó hace menos de un mes. A mediados de marzo, estaba en casa de mis padres cenando, algo que hago cada 2 semanas, más por costumbre que por otra cosa. Mi hermana, Emma, estaba allí. Tiene 25 años y todavía vive en casa, mimada de una manera que es sutil a menos que hayas vivido al lado de ella durante 2 décadas. No consigue todo lo que quiere, solo todo lo que importa. Estábamos sentados a la mesa cuando mi madre comenzó a hablar sobre este viaje que estaban planeando, algún resort de cabañas en Aspen, Río, un lugar donde lo rústico se encuentra con el lujo. Había impreso el folleto y todo. Iban a hacer senderismo, desconectarse, tal vez montar a caballo, de todo. Pregunté casualmente si podía ir. No había tenido vacaciones en años. Pensé que podría ser bueno para todos nosotros pasar tiempo juntos, solo una vez. Mamá me miró como si sintiera lástima por mí. Luego comenzó a explicar que las cosas estaban difíciles este año. La cabaña solo tiene capacidad para 4, y el dinero estaba un poco ajustado después de los impuestos, y no quería que me sintiera presionado a pagar mi propio camino porque sabía que el alquiler era caro y todo eso. No insistí. Solo dije, está bien, claro. No te preocupes. Salí de su apartamento esa noche, ni siquiera enfadado, solo un poco entumecido. Seguía pensando, tal vez no entendí bien. Tal vez realmente se trataba del dinero. Tal vez realmente pensaron que me estaban ahorrando la carga. Una semana después, estoy trabajando hasta tarde en mi apartamento. Alrededor de las 9:30, me tomé un descanso y revisé Facebook. Mi madre había publicado una foto, ella, mi padre, Emma y Zach, el novio de Emma, de pie en un acantilado en Colorado, con los brazos alrededor uno del otro, sonriendo como un anuncio de Hallmark. La leyenda decía, nuestra familia y nuestra querida hija con su nuevo novio. Familia junta. No sé qué me golpeó más fuerte, el hecho de que se fueran sin mí o el hecho de que trajeran a Zach y lo llamaran nuestra familia. Zach, un tipo que Emma había estado viendo durante 2 meses. Era nuevo, callado, el tipo de persona que dice cosas como, encantado de conocerte, y realmente lo dice en serio. Me gustaba. Todavía me gusta un poco, lo que empeora todo porque si me hubieran preguntado si estaba bien que lo llevaran, probablemente habría dicho que sí. Pero no preguntaron. Simplemente me reemplazaron. No dije nada, ni a ellos, ni a Zach, ni a las publicaciones. Simplemente me senté con eso y dejé que me comiera por dentro. Una semana después de que regresaran, era lunes por la noche. Acababa de terminar de cenar y estaba viendo algo en Netflix cuando llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Abrí y los vi a los 3, mamá, papá, Emma, de pie en el pasillo. Parecían destrozados, con el pelo despeinado, los ojos hundidos como si no hubieran dormido en días. Ni siquiera dije hola. Solo esperé. Mamá empezó directamente. Algo sobre cómo las cosas habían ido cuesta abajo rápidamente. Su SUV había sido robado y abandonado en algún estacionamiento con el motor retirado. Papá había invertido dinero prestado de su propia jubilación, más tarde me enteré, en un negocio con un viejo amigo que resultó ser una estafa. Y Emma, ella había tratado de ayudar poniendo algunos gastos en su tarjeta de crédito. Ahora estaba al máximo y en pánico. Necesitaban ayuda, solo por un rato. Un lugar donde estrellarse. Tal vez un pequeño préstamo hasta que las cosas se estabilizaran. Les dije que no. Rotundamente. No. No porque no tuviera espacio, no porque no pudiera ayudar, sino porque ya me habían mostrado exactamente dónde estaba.
Me miraron fijamente como si los hubiera echado a la nieve. Luego se fueron sin decir otra palabra. No supe de ellos durante unos días. Luego, las cosas comenzaron a girar en una dirección que no veía venir. 2 días después de que los echara, hubo silencio, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. Se sintió extraño al principio. Mi mamá, la reina de los registros y los mensajes grupales llenos de culpa, desapareció repentinamente. Emma ni siquiera publicaba en las redes sociales. Eso solo era raro. Sus historias habituales de branches, selfies de perros o puestas de sol borrosas se habían oscurecido. Admito que, por un minuto, pensé que tal vez solo estaban avergonzados. Tal vez esta sería la llamada de atención. Tal vez todos nos relajaríamos y hablaríamos como adultos. Pero los subestimé. Una vez más, el viernes por la mañana, recibí un mensaje de texto de Zack. Fue corto. Solo dijo, ¿podemos hablar? Le dije, claro. Vino esa noche. Parecía cansado, como si llevara un peso al que no estaba acostumbrado. Se sentó y ni siquiera tocó la bebida que le ofrecí. Luego me golpeó con eso. Me dijo que no sabía que no me habían invitado al viaje. Supuso que estaba ocupado con el trabajo o que no podía ir. Dijo que se sintió mal cuando vio mi cara después de leer la publicación de Facebook. No quería ir al viaje originalmente, pero Emma insistió. Luego dijo que quería salir, no solo de la conversación, sino de la relación. Había estado viviendo con ellos durante una semana. Después de que dije que no, me arrastraron a su lío. Le hicieron usar sus ahorros para la comida, le dijeron que era solo temporal. Mi madre lo acorraló la noche anterior y le preguntó cuáles eran sus intenciones a largo plazo con Emma. Luego sugirió matrimonio, hijos. Incluso sacó un álbum de fotos de cuando Emma era un bebé como si eso endulzara el trato. Estaba horrorizado. Me dijo que ni siquiera había estado con ella el tiempo suficiente para conocer a su familia extendida, y mucho menos para planear tener hijos. Dijo que se sintió como si se hubiera unido a una secta, así que rompió con Emma, empacó y se fue esa mañana. Ahí es cuando las cosas empezaron a cambiar. El domingo por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que se fuera al buzón de voz. Cuando lo reproduje, era mi padre. Era la primera vez que se ponía en contacto conmigo directamente desde que aparecieron en mi puerta. El mensaje era frío. Sin disculpas, sin explicaciones, solo, has tomado tu decisión. Haremos las cosas sin ti. No pensé mucho en ello al principio, hasta el lunes. Salí a mi coche para ir a la tienda. Con las llaves en la mano, me congelé cuando vi el parabrisas. Manchadas por el cristal con lo que parecía aceite o pintura estaban las palabras, la familia no abandona a la familia. Sin nota, sin testigos. Presenté el informe. La policía dijo que revisaron las cámaras de la zona, pero ya sabía que nadie sería atrapado. Ese mismo día, mi cuenta bancaria fue marcada por actividad sospechosa. Alguien había intentado acceder a ella desde la ciudad de mi padre. Probablemente una coincidencia, pensé. Tal vez. No los llamé. No confronté a nadie. En cambio, empecé a planear. Si querían una guerra, podía dársela, pero en mis términos, y no lo verían venir. Después del parabrisas, dejé de fingir que esto era algo que se desvanecería. Ya no llamé a la policía. No confronté a nadie. En cambio, me quedé en silencio. Empecé a cavar. Sabía que mi padre tenía líneas que no quería cruzar, gente a la que debía dinero, algunas cosas que prefería no tener por escrito. Y no tardé en encontrar una de ellas. En 2022, había utilizado mi número de la Seguridad Social como codeudor de un préstamo. Solo me enteré por una consulta de crédito blanda que hice el año pasado. Lo confronté en ese momento, y se hizo el tonto hasta que amenacé con contratar a un abogado. Me rogó que lo dejara pasar, dijo que lo pagaría y lo cerraría. Nunca vi ninguna prueba, pero no hice nada. Ahora vi una oportunidad. Llamé a la compañía de préstamos y les dije la verdad. Dije que nunca firmé nada. Les envié una declaración jurada y una carta de un amigo abogado que me debía un favor. La cuenta está ahora bajo investigación.
Su saldo ha aumentado, sus intereses han sido congelados y se le ha prohibido cualquier cosa relacionada con el crédito hasta que se resuelva esto. 3 días después, mi madre me envió un mensaje de texto con una foto de una carta que había recibido del banco. Luego llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Estaba llorando, preguntándome por qué estaba haciendo esto. Dijo que éramos familia y que la familia perdona. No contesté. Esa noche, Emma publicó una historia en Instagram, una pantalla negra con texto blanco: la traición siempre es más fuerte cuando viene de aquellos en quienes confías. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era desesperado. Al día siguiente, fui a ver a alguien con quien no había hablado en más de un año, mi abuelo, el padre de mi padre. Vive en un pequeño pueblo a unos 40 minutos. Siempre me agradó. No se parecía en nada a mi padre, tranquilo, agudo, siempre tenía esa forma seca de decir las cosas que ponía nerviosa a la gente. Era el tipo de persona que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Cuando aparecí en su casa, abrió la puerta, me miró largamente y dijo: ya era hora. Nos sentamos en el porche. Le conté todo, no solo lo que me habían hecho, lo que habían hecho durante años. Como siempre se reducía a ellos y a Emma. Como solo era útil cuando las cosas se desmoronaban. No dijo mucho. Se sentó allí y escuchó. Cuando le conté sobre el parabrisas, sobre el préstamo, sobre cómo vinieron a mí con falsas disculpas después de mentirme en la cara, se echó hacia atrás y soltó esta pequeña risa seca. Luego dijo algo que nunca olvidaré: sabes, la gente como tu padre no vivió mucho en el 45. Bocas grandes. Sin honor. El tipo de persona que te vendería para salvar su abrigo. Ni siquiera supe cómo responder. Luego añadió: déjalos que vengan arrastrándose, pero no dejes que olviden el barro en sus rodillas. Se ofreció a ayudar a su manera. Dijo que todavía tenía algunos amigos que podían presionar algunos botones si era necesario. Le dije que todavía no, pero no dije que no. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de mi madre. Esta vez, fue diferente. Dijo que querían reunirse, solo para hablar, para aclarar las cosas. Dijo que serían solo ellos tres, yo, ella y papá. No sabían que ya tenía algo más planeado para ese día, y definitivamente no sabían que había invitado a alguien más a unirse a nosotros. Acordamos reunirnos en este tranquilo restaurante en las afueras de la ciudad, territorio neutral, no demasiado público, pero tampoco un lugar donde pudieran acorralarme. Elegí el reservado en la parte de atrás. Ya estaba sentado cuando entraron, mamá, papá y Emma. No saqué esta vez. Estaba fuera de la foto, solo el trío original. Se sentaron como si fuera una cena familiar. Mamá trató de sonreír. Papá parecía irritado antes de decir una palabra. Emma llevaba gafas de sol dentro, probablemente para dar efecto. No pidieron nada. Simplemente se sumergieron de inmediato. Mamá comenzó a hablar sobre la familia, sobre el perdón, sobre los malentendidos y el mal momento. Papá se quedó callado, lo cual no era propio de él. Por lo general, le gustaba hacerse la víctima. Hoy, parecía alguien con algo que perder. Esto era nuevo. Se ofrecieron a olvidar todo si dejaba de escalar. Dijeron que las cosas ya eran lo suficientemente difíciles sin que yo añadiera combustible. Les dije que no estaba añadiendo nada. Simplemente estaba cansado de fingir. Entonces les dije algo más, algo que había estado esperando soltar. Les dije: por cierto, ¿recuerdan ese préstamo para pequeñas empresas que solicitaron con esa subvención para veteranos? En el que duplicaron sus ingresos y declararon su empleo como militar activo. Su rostro se congeló. Me incliné hacia adelante. Les envié los números reales y una copia de su DD-214. La boca de mamá se abrió como si fuera a decir algo, pero no salió nada. No estaba mintiendo. Mi abuelo me había dado los papeles. Dijo que los había guardado en caso de que mi padre alguna vez intentara hacer algo estúpido con la va de nuevo. Lo había hecho, y ahora estaba siendo investigado por fraude. Me levanté, listo para irme. Fue entonces cuando mi abuelo entró. No fue invitado a sentarse. Estaba de pie al final de la mesa con los brazos cruzados.
Mi padre parecía haber visto un fantasma. El abuelo no dijo nada de inmediato. Simplemente miró a su hijo como miras a algo decepcionante que no puedes devolver. Luego dijo, lo suficientemente alto para que lo oyeran los otros comensales: siempre pensaste que eras más inteligente que todos los demás. Nunca te diste cuenta de que ser inteligente no significa ser honesto. Se volvió hacia mí, sonrió un poco y añadió, me alegro de que no te hayas parecido a él. Luego se fue. Me fui después de eso. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato. 3 días después, la solicitud de préstamo de papá fue congelada oficialmente, en espera de investigación. Su socio comercial se retiró de un trato, probablemente escuchando susurros de alguien que conocía a alguien. Mi madre publicó un largo y divagante estado de Facebook sobre cómo las familias deberían perdonarse unas a otras, no destruirse unas a otras. Emma publicó una foto de sí misma llorando, seguida de una cita sobre cómo la gente muestra sus verdaderos colores en tiempos difíciles. No comenté. No devolví las 2 docenas de llamadas telefónicas que siguieron. En cambio, di otro paso. Había un fideicomiso familiar. Mi abuelo lo había creado hace mucho tiempo, algo pequeño pero estable, algo para transmitir a sus nietos algún día. Mi padre había estado tratando silenciosamente de convencerlo de que lo transfiriera todo a Emma. Dije, no estoy interesado en la riqueza familiar. Me senté con el abuelo de nuevo esa semana. Ni siquiera tuve que mencionarlo. Me dijo que ya había cambiado el papeleo. Emma estaba fuera. El nombre de mi padre había desaparecido por completo. Se rió cuando me dijo, tu padre siempre fue bueno para interpretar al héroe hasta que alguien leyó el guión. El siguiente mensaje que recibí de mis padres no fue un mensaje de voz. Fue una notificación legal. Aparentemente, estaban considerando demandarme. Fue entonces cuando decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva. El aviso legal no era serio, en realidad no. Era una carta de cese y desista escrita por algún abogado local que probablemente encontraron en línea. Pero decía lo suficiente como para que mis padres estuvieran dispuestos a cruzar la línea, que pensaban que podían asustarme para que me echara atrás. Lo que no se dieron cuenta fue que ya me había estado preparando para esto, en silencio, metódicamente. Tenía 2 objetivos: quemar sus mentiras hasta los cimientos y asegurarme de que nunca tuvieran la fuerza para volver a salir. El primer paso fue público. Creé una carpeta, capturas de pantalla, documentos, datos, textos, todas las veces que me usaron, me mintieron, me quitaron, prueba del préstamo a mi nombre, el texto de Emma haciéndome sentir culpable por ayudar con su deuda, el papeleo del fraude de la VA que el abuelo había guardado, fotos del parabrisas destrozado y el mensaje que mi padre dejó después de que les dije que no. Todo. Luego lo publiqué, no en un dramático dilo todo, solo una publicación titulada, así es como se ve la familia cuando solo eres útil en una crisis. Lo publiqué en un foro comunitario al que todos pertenecemos, gente local, unida, principalmente suburbana a la que le encanta chismorrear, el tipo de lugar donde mi padre siempre había tratado de interpretar al respetado hombre de familia. En cuestión de horas, se extendió. La gente comentó. Algunos compartieron sus propias historias. Algunos reconocieron el nombre de mi padre y no se sorprendieron. Por la mañana, habían sucedido 2 cosas. Primero, mi madre eliminó su Facebook. Cada publicación desapareció. En segundo lugar, mi padre perdió su puesto de voluntario en el consejo empresarial local. Alguien había reenviado mi publicación. No había terminado. Me puse en contacto con la agencia de cobros asociada a la deuda de la tarjeta de crédito de Emma. Les dije dónde trabajaba ahora. También les envié una lista de las compras que hizo con la tarjeta de SAC, que él me dio después de que rompieron, bolsos de diseño, entradas para conciertos, un retiro de spa la misma semana que afirmaron que apenas sobrevivían. Estaba más que feliz de cooperar. Congelaron su cuenta a finales de la semana. Me llamó 6 veces en una noche. No contesté. Pero el verdadero golpe llegó más tarde. Mi padre estaba tratando de iniciar un nuevo negocio, algo sobre la administración de propiedades. Aún no estaba en marcha, pero encontré la solicitud de la LLC en línea. Mi madre figuraba como la segunda gerente. Así que llamé a un amigo que trabaja en derecho inmobiliario.
La empresa no había completado sus permisos de zonificación. ¿Y adivina qué? Había discrepancias en el papeleo, direcciones incorrectas, ingresos mal declarados, lo suficiente como para provocar un retraso y una revisión. En 3 días, la ciudad congeló la solicitud e inició una investigación formal. No les dije que era yo, pero lo sabían. Esta vez, me enviaron un correo electrónico. Sin amenazas, sin jerga legal, solo 2 palabras: ¿por qué, Jack? No respondí. En cambio, imprimí la carta de cese y desista que me habían enviado, se la llevé al abuelo y se la entregué. La leyó, luego sirvió 2 vasos de bourbon, uno para él, uno para mí. Levantó su vaso y dijo: tu padre siempre fue bueno para extender cheques con la boca. Lástima que nunca aprendió a cobrarlos. Luego añadió: ya han hecho suficiente daño por ahora, pero si vuelven, les daremos una sepultura adecuada. Asentí. Bebimos. Y luego empecé a trabajar en el último paso, porque la casa en la que viven, en realidad no es suya. Era del abuelo, y están a punto de aprender lo que se siente al empacar a toda prisa. 2 semanas después de que la ciudad congelara la cuenta comercial de mi padre, todo comenzó a desmoronarse más rápido de lo que esperaba. Resulta que cuando construyes tu vida sobre dinero prestado, papeles falsificados y encanto falso, todo lo que se necesita es un sólido empujón. Ese empujón fui yo. La ciudad marcó sus declaraciones de impuestos. Luego se abrió una auditoría, y alguien, probablemente ese contador jubilado que el abuelo conocía, avisó anónimamente al periódico local. Publicaron un pequeño artículo sobre fondos mal administrados y cuestionables reclamos comerciales de veteranos. No lo nombró, pero todos en nuestra ciudad que lo leyeron sabían exactamente quién era. Uno por uno, sus inversores se retiraron, no porque les importara la ética, solo porque olían el fuego y no querían quemarse. Luego vino el verdadero golpe. Mi padre había sacado una segunda hipoteca sobre la casa en la que vivían él y mi madre. Solo que la casa no era legalmente suya. Todavía estaba a nombre del abuelo, algo que convenientemente olvidó cuando trató de usar documentos falsificados para respaldar el préstamo. El banco llamó. El abuelo contestó. Y en lugar de encubrirlo, entregó la escritura real. Fue entonces cuando el abuelo hizo su último movimiento. Cambió el fideicomiso oficialmente, legalmente. La casa y el terreno sobre el que se asentaba pasaron a un fideicomiso familiar con un solo nombre en él, el mío. No el de Emma, no el de mi madre, ni siquiera una cláusula para mi padre. Se les dieron 30 días para irse. No lucharon contra ello, no públicamente. Pero la última semana antes de la mudanza, sucedió algo extraño. Recibí un mensaje de una mujer que no reconocí. Dijo que era la antigua asistente de mi padre de cuando dirigía una cadena de concesionarios de coches, su único trabajo semi-exitoso hace años. Dijo que había visto todo desarrollarse y pensó que debería saber algo. Resulta que mi padre tenía otro hijo, no recientemente, hace años, un medio hermano, de una aventura que tuvo mientras mi madre estaba embarazada de Emma. No sabía qué hacer con esa información. Todavía no lo sé. Pero de alguna manera tenía más sentido, la forma en que trataba a Emma como a la realeza, la forma en que me trataba como si apenas estuviera allí, como si fuera el recordatorio de que no corrió lo suficientemente rápido. No se lo conté a Emma. No creo que lo haga nunca. El último día antes del desahucio, mis padres no dijeron una palabra. Estaban empacando cajas. Emma lloró y escribió citas crípticas sobre ser cortada por tu propia sangre. Mi mamá parecía alguien que había envejecido 10 años en una semana. Mi padre, solo parecía cansado. Dejó una nota en el buzón del abuelo antes de irse. Nunca la vi. El abuelo la quemó en el pozo de fuego sin leerla. Cuando le pregunté qué decía, dijo: no me importa. He estado leyendo sus excusas durante 30 años. Viven en una casa alquilada en las afueras del pueblo. He oído de alguien que mi padre está tratando de conseguir un trabajo de consultoría para un amigo que no sabe nada mejor. Emma está trabajando en el comercio minorista de nuevo. Mamá ha estado callada, demasiado callada. Visito al abuelo una vez a la semana. Nos sentamos en el porche y tomamos café. A veces hablamos. A veces solo escuchamos el silencio.
Una vez sacó un viejo cuchillo de caza y me lo dio. Pensé que era un gesto sentimental. En cambio, dijo, este era de mi padre. Lo usaba para cortar cuerdas cuando el granero se incendió en el 42. A veces tienes que cortar las cosas antes de que te hundan. Luego sonrió, esa sonrisa torcida de anciano. Hiciste bien, Jack. No solo te levantaste. Lo terminaste. Y tenía razón. Mi padre todavía me envía un correo electrónico una vez al mes ahora, siempre una nueva dirección, siempre el mismo tono, remordimiento pintado sobre amargura. Nunca contesto. Ya no necesito venganza. Ya he ganado. Actualización 1. Habían pasado unos meses desde el desalojo. Mi vida realmente había empezado a sentirse asentada. Estaba saliendo con alguien nuevo, trabajando en un ascenso, incluso considerando conseguir un perro. No había sabido de mis padres en semanas, lo cual era inusual considerando la racha de correos electrónicos mensuales de culpa de mi padre. Entonces, uno salió de la nada, pero no era de él. Era de un abogado, y no uno de esos tipos de cese y desista sospechosos. Este era un abogado de bienes raíces de fuera del estado. La línea de asunto del correo electrónico simplemente decía, urgente con respecto a la compra de propiedad por el señor Ronald K., el nombre completo de mi padre. Lo abrí pensando que podría ser correo basura. No lo era. Aparentemente, mi padre había comprado un pequeño terreno a las afueras del pueblo, no a su nombre. Había usado una LLC fantasma con alguien más listado como gerente, alguien con quien había trabajado hace décadas. Era remoto, solo árboles y tierra, sin servicios públicos, sin permisos. Pero aquí está el truco, había presentado planos para una cabaña autosuficiente, viviendo fuera de la red, ocultos en el papeleo, sin ninguna dirección publicada. El abogado no sabía quién era yo al principio. Dijo que había sido contratado para manejar los permisos y encontró mi nombre por accidente mientras hacía referencias cruzadas a la escritura de fideicomiso de mi abuelo, algo sobre disputas de tierras y zonificación superpuesta. Las propiedades estaban cerca una de la otra. Mi padre quería vivir allí solo, fuera de la red, completamente aislado. No sabía qué pensar. No era propio de él. Prosperaba con la gente, mirando, aplausos, control. Pero esto parecía el plan de salida de un hombre que sabía que se había quedado sin cartas. No se lo conté al abuelo al principio. Pensé que sería mejor si no lo supiera. Pero luego, la semana pasada, el abuelo me llamó. Tenía esa mirada de nuevo, como si algo ya estuviera pasando por su cabeza. Recibí una llamada, dijo. Un viejo amigo dijo que tu padre ha estado husmeando en la oficina del tasador de la ciudad, preguntando sobre el movimiento de fronteras, permisos de construcción, tratando de volver a dibujar mapas en silencio. Asentí y le conté lo que había descubierto. No dijo nada durante un rato, solo asintió. Luego dijo, ¿sabes por qué lo está haciendo, verdad? Me encogí de hombros. No está tratando de desaparecer. Está tratando de esperarnos. Eso ni siquiera se me había ocurrido, pero tenía sentido. Mi padre no estaba huyendo. Se estaba escondiendo, agachando la cabeza, esperando a que la gente se calmara, luego volvería cuando el humo se despejara, fingiendo ser humilde. El abuelo sacó un pequeño sobre y me lo entregó. Dentro había una escritura, no a nuestra propiedad, sino al terreno al lado del que mi padre acababa de comprar. El abuelo lo había comprado una semana antes a través de otra persona. Me miró y sonrió. Si quiere desaparecer en el bosque, tendrá que mirar mi casa todas las mañanas. Ni siquiera le pregunté cómo lo había hecho. Pero una parte de mí sabía que esto no había terminado. Mi padre no estaba planeando desaparecer. Estaba planeando un regreso. Y esta vez no sería público. Sería lento, silencioso, manipulador, como él. Pero ahora estábamos observando, y él no tenía idea.